Martes de los diputados en Fórmula. Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches al auditorio. Arturo Ávila, diputado por Morena. Muy buenas noches al auditorio y por supuesto a las y a los compañeros de esta mesa. Julen Rementería, diputado por Acción Nacional. Buenas noches a todos aquí en la mesa y buenas noches al auditorio también. Hoy, en ausencia de la diputada Marcela Guerra, Samuel Palma, diputado por el PRI. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, aprobaron el presupuesto hace 2 horas, ese tema creo que ya lo discutimos la semana pasada, quedó agotado. Hoy nos habíamos puesto de acuerdo con violencia y los comités del Poder Judicial, pero creo que antes es importante hablar sobre el tema de los aranceles, que ha sido evidentemente tema de conversación el día de hoy. Patricia, 25% la amenaza de Trump. Sheinbaum responde contundente, desde mi punto de vista firme, duro. A ver, yo sí creo que hay que tomarse en serio lo que dice Donald Trump. No creo que nada más sean palabras al aire para presionar una negociación en términos de la migración o en términos de cortar la entrada del fentanilo por nuestro país, Estados Unidos. Creo que la alineación que él está haciendo en términos de los nombramientos en su gabinete, pues todos tienen que ver con personas que no quieren a los mexicanos en Estados Unidos. Me preocupa esta parte de las deportaciones masivas y me preocupa que esta parte de la contestación simple de una carta, no critico la carta, me parece que la carta responde nada más a lo que los mexicanos y las mexicanas a lo mejor queremos escuchar, pero necesitamos planteamientos mucho más serios que ayuden pues a contener lo que pudiera ser que Trump llegara a hacer, que es poner esos aranceles que van a afectar económicamente, evidentemente, principalmente a nuestro país. Sí. Y pues lo que ya dije, la preocupación de nuestros hermanos migrantes allá y estas deportaciones masivas que seguramente tratarán de hacer. Hay que recordar que nombra a Marco Rubio como el Secretario de Estado, exactamente, y Marco Rubio pues ya había tenido algunas diferencias fuertes con el expresidente López, y él fue el que pone el dedo en el renglón de decir, a ver, en el Tratado de Libre Comercio, por favor, hay que cerrarle la llavecita a los tratados comerciales que haga México con China, ¿no? Julen. Bueno, no sé si recuerdan aquí en la mesa, yo este tema, precisamente este tipo de comportamientos lo esbocé en alguna ocasión, no sé si hace 2, hace 3 martes aquí, o tal vez es la primera vez que nos encontramos por acá, en donde dije que la persona que había ganado la elección en los Estados Unidos iba a marcar una forma diferente de México en su relación con los Estados Unidos. Y aquí está. Justo cosas como estas, las que hace este señor, que es parte de su personalidad. Hay quien dice es que así le gusta negociar, pues es un asunto en una negociación muy peligrosa porque significa un gran riesgo para México si no se hacen bien las cosas. Lo que hay que es atenderlo con absoluta seriedad. Entiendo que la carta, pues me parece que bien, pero yo creo que hay que hacer mucho más. Yo esperaría que lo estén haciendo. No se ha dicho, pero supongo yo, es de sentido común suponer que ya hay gente dedicada, encomendada, y ahora que ya nombró a quien va a ser, digamos que el interlocutor, me refiero a Trump, con la persona que va a ser precisamente el quien se encarga de llevar a cabo todas estas relaciones, pues que se tenga un acercamiento y se trate y se explique inmediato como mañana, y se explique, oye, a ver, lo que estás proponiendo, pues también los perjudica a ustedes, y al final también las importaciones que se hacen para acá y las exportaciones de aquí para allá son también entre empresas muchas veces de origen americano, que eso no hay que olvidarlo. Hay empleos aquí, hay empleos allá, hay que ver qué es lo que le conviene, y por supuesto que los temas del fentanilo, de las armas, de la frontera, los migrantes, pues hay que atenderlos, hay que hacer un plan para ello. Pero también que no olvide el señor Trump, hay que decirlo, que hay 25,000 personas del ejército apostados en la frontera y que por eso se han reducido también la migración hacia aquel país. O sea, que si en una de esas, pues México le retirara, yo no estoy pidiendo ni soñando siquiera que lo dijeran o que lo vayan a hacer, pero si hubiera ese desencuentro, pues todo el mundo sale perdiendo. Lo más prudente, lo sensato, lo inteligente es que nos pongamos de acuerdo y que la gente que tiene que ver, pues vaya rápidamente a juntarse y resolverlo. Arturo Ávila. Sí, me parece que lo que está sucediendo es que se están sentando las bases de una nueva era de relación bilateral.
Hay posicionamientos muy claros del presidente Trump, ya los vimos. Uno de ellos tiene que ver con el tema del fentanilo. Una falta de reconocimiento, por supuesto, que la epidemia del fentanilo la tienen ellos, que el problema del consumo lo tienen ellos, que los cárteles existen en Estados Unidos, que el narcomenudeo existe en Estados Unidos y que la óptica se debe ver desde una óptica distinta de cómo atender las causas como un problema de salud. Lamentablemente todos sabemos que Estados Unidos tiene un criterio de política exterior y de geopolítica que atiende más bien cómo atiende los problemas fuera de su país, cómo se generan los muertos fuera de su país. El segundo tema que me parece importante tomar en consideración es, oye, no solamente es un tema de tráfico o de producción de fentanilo en México en una menor medida, es un tema de la gran cantidad de armas que ingresan a nuestro país. El 70% de las armas que son incautadas en los operativos tienen origen en Estados Unidos y los norteamericanos no están haciendo nada, están poniendo cada vez más muertos. El tema arancelario me parece un tema lógico, sobre todo para quienes llevamos mucho tiempo analizando el fenómeno de la relación entre Estados Unidos, México y Canadá y lo que inició como el NAFTA famoso, ¿no? Hay una integración que ya tiene anatómicamente un solo cuerpo. Pensar que ese cuerpo de pronto se le pueden quitar las piernas, pues va a afectar la panza o la cabeza. Es imposible, está integrada la cadena de suministro. Pero los aranceles son imposibles. Si tú le pones un arancel Sí. a una exportación mexicana, quien lo pague es el consumidor Sí. norteamericano. Se incrementarían los precios en Estados consecuencia, Unidos. tendrías un efecto inflacionario, Sí. un efecto que le daría, sin duda, digamos, afectaría sin duda a los consumidores Sí, y norteamericanos. viceversa, si acá también se Y le ponen viceversa. aranceles a ellos. Por eso me parece que la carta de la doctora Claudia Sheinbaum atiende esos temas que son relevantes. Migración, por supuesto, nosotros siempre lo hemos visto como un problema humanitario. Nadie se va porque quiere irse. Y en esa lógica, nosotros pensamos que se pueden atender de formas distintas. Ahí está Sembrando Vida, un programa que tuvo mucho éxito, que ha ayudado al medio ambiente, que estableció recursos en países de Centroamérica, que evitó que tuviéramos un flujo de migración más importante, ¿no? Bien, diputado Palma. Pues yo creo que esto es un juego de varias pistas y desde luego hay una estrategia por parte de Trump. Manda desde luego una primera avanzada que es pues impactante para tratar de obtener ventajas, pero ante esto lo que corresponde y debe de corresponder pues es un acercamiento profesional para finalmente desahogar las agendas. Esto es la parte visible que manda Trump, que a veces se comporta más como un negociador empresarial que como un negociador político. Es decir, quizás sigue siendo discurso como se preveía en campaña. Así es. Y busca llevar contra las cuerdas, ¿verdad?, al adversario que en este momento pues, nos ubica a nosotros. Pero no es tan sencillo ni siquiera para ellos poder llevar a cabo una medida de esta naturaleza, incluso la deportación es un boomerang que también tendría efectos contra ellos. Entonces, ¿qué hacer? Darle la visión integral de todo esto que tiene que ver en términos ciertamente de consumo, ciertamente de seguridad nacional, y entonces, en la medida que se profesionalice la agenda y el trato, será posible encontrar salidas más prudentes. Híjole, me sorprende que estamos de acuerdo todos. Y qué bueno. O sea, por el bien de México, estamos de acuerdo todos en lo que tiene que ocurrir respecto a esta relación. Vamos pues al siguiente tema que habíamos platicado, pondríamos hoy sobre la mesa. Concluyeron los registros para la elección del Poder Judicial en cada uno de los 3 poderes de la Unión. El Poder Legislativo tuvo sus registros, el Ejecutivo lo mismo, el Judicial también. Jueces, magistrados señalan opacidad, en fin, Pati. Pues es extraño cómo de la noche a la mañana hubo 30 y tantos mil registrados, ¿no? O sea, cada uno en los diferentes poderes con acusaciones públicas y algunas grabaciones que han salido de que pues se empezó a operar para mandar a gente a que se inscribiera. Yo diría que para terminar con esa opacidad de ese proceso que resulta tan extraño, que de repente todo el mundo se puso de acuerdo y ya hubo este gran interés por inscribirse, pues deberían de las listas publicarse, pero no nada más los nombres. Hay que poner las listas, la profesión
y dónde han trabajado o dónde están trabajando El esas currículum, personas, digamos. ¿no? Y no el currículum completo. Yo creo que con decir dónde está trabajando actualmente, su profesión, o sea, el título, si está titulado y de qué está titulado y los nombres, pues podríamos entonces pensar que quizás así fue una casualidad y todo el mundo llegó y se inscribió. Porque sin esa transparencia será muy difícil pensar que si no había interés en registrarse, de repente, pues creo que hasta superaron la meta y todo el mundo es muy feliz, donde pensamos que hay un proceso, pues ya el caminito hecho, ¿no? Y entonces estos comités van a empezar a palomear quién sí, quién no. A palomear quién sí, quién no, y estos no cumplieron y se van a quedar pues con los que ya sabemos que quieren ellos, no con los que realmente tienen las capacidades o aptitudes para cumplir con el Exactamente. cargo. Julen. Mira, yo creo que, bueno, Pati es muy amable y se refiere a un error o una posible duda, alguna cosa así. Yo creo que aquí hay un gran fraude electoral, un verdadero gran fraude electoral maquinado y pensado. Tal vez se imaginaban en Morena que iban a llegar corriendo todo mundo porque les habían creído que esto de la elección era una realidad. Pues no, resultó falso y tuvieron que llevar a la gente, obligar a la gente, y por eso la discrepancia o el incremento de los números en 3 días. Hubo algunos minutos y sobre todo los últimos días, los últimos 2 días, que tenían un promedio en algunas de las pues tanto en el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial, que fue el que se comportó más estable, en donde el crecimiento se contaba por minutos, a veces de a 10 personas por minuto. A ver, la gente, y por cierto, la gente engañada, porque la gente le dijeron, oye, es que vamos a cambiar el Poder Judicial, pero nunca le dijeron que iba a haber una tómbola de por medio en el proceso, que al final la va a haber. Porque los que hacen la gran elección no es la gente, no eres tú, ciudadano. La gran elección la van a hacer los comités de evaluación o en el Poder Ejecutivo, en la Presidencia de la ligados República. a Morena, por cierto, o alguno de los coordinadores. Claro, y todo, y luego, si no, en el Legislativo. El único que estará, pues neutral, digámoslo así, por decirlo, ganando, es en todo caso, pues lo que podría ser el Poder Judicial. Y ahí lo que tenemos que ver es que se dio un acarreo vergonzante, porque y además obligando, como se dice, como hay declaraciones, sí, como hay videos que circulan en las redes, además múltiples videos, en donde se habla precisamente de que hay un crecimiento y una obligación a los subordinados de los poderes. ¿Para qué? Porque al principio no tenían ni los miembros suficientes para llevar a cabo la elección. Arturo Saldívar dijo el día 20 que tenía 1,000. Hace una semana más o menos. Menos. Estamos ahora a 26. Bueno, pues hace 6 días, pero la elección o la fecha feneció el 24. Sí, el domingo. Entonces estaba a 4 días y de 1,000 pasó a 17,000 en lo que estamos hablando de, o 19,000 o una cifra parecida en el poder, digamos en lo que es el Poder Ejecutivo. Bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una ficción, de un engaño, de llevar a la gente con mentiras a pensar que ellos van a elegir, va a ser una rifa, va a haber un grupo de personas que al final van a elegir a los que ellos quieran y son los que te van a presentar en la boleta. Y por cierto, le recortaron las posibilidades al INE de hacer bien las cosas, el dinero, el tiempo, todo. Bien. Bueno, todo mal, como lo hace Morena nuevamente. ¿Qué hay de cierto? Estoy tomando el tiempo, porque la Arturo. semana pasada yo decía que decían una mentira cada 15 segundos. Hoy la dice cada 5 segundos. Y utilizo para ver cada cuánto la dice y cada cuánto la dice. Son unos mentirosos compulsivos. ¿Quiénes? Los del PAN, hombre, por favor, velos cómo dicen mentiras. Ahí te va. Primero, para fraudes electorales, ellos son expertos. Si no, pregúntenle a Felipe Calderón Pero no Hinojosa, hablamos de nuestros que fraudes. se robó Esta una no es una elección. mentira Pati, mía. que- ¿Tú puedes responder por aquellos tiempos? Déjenme terminar porque me da la Échale, impresión, échale. ¿no? Te de escuchamos, que, Arturo, sí. de que si Ahorita queremos voy a hablar de responder. fraudes, aquí están las personas que son expertos en el fraude electoral. Segunda cosa que me parece importante, ¿qué forma de soslayar, en serio, a las 34,156 personas de carne y hueso, abogadas, abogados, profesionistas? Yo entiendo que te rías
y que le tengan mucho desprecio al pueblo. No, Yo no. los conozco a Le ustedes tengo una perfectamente total bien. desconfianza a Le ustedes. tienen terror al pueblo. no. Todo lo que signifique No. una consulta, una elección, ustedes prefieren los acuerdos en lo oscuro. Por eso estaría bien transparentar, por ¿no? cierto. Nombres y ¿Qué puestos sigue y demás. después, que nada quiere más para Pati? mencionarlo muy Sí, rápido, Arturo, porque te aquí hay escuchamos. muchas mentiras? Cierra la convocatoria, viene la revisión de los requisitos de elegibilidad del 25 al 14 de diciembre, la evaluación de la idoneidad del 16 al 31, el examen de conocimientos, porque decían, es que no va a haber exámenes, 40 puntos para méritos académicos, 30 puntos por experiencia profesional, honestidad y buena fama, 30 puntos. Después que viene ¿Quién hizo este examen? este proceso que ¿Pero sigue. quién hace este examen? Es el comité ¿Quién? de evaluación. ¿De cuál poder? Entrevistas y consideración cada por paridad poder. de género de Perdón, cada poder. Es decir, si yo me inscribí en el Poder Judicial, el examen de lo del Poder El Judicial. comité de evaluación etc, de cada etc. poder. Ellos designan Finalización de las entrevistas y la selección de los finalistas el 31 de enero. ¿Por qué la insaculación? Porque no queremos que haya una mano empujando a La tómbola. alguno de los candidatos. Antes ellos ¿qué hacían? Pues La tómbola. ponían a su gente, los que les convenían. La insaculación previene que no suceda eso. Y finalmente, la selección de los candidatos el 5 de febrero para que vayamos a una elección. Por cierto, porque sé lo que va a decir, yo participo en la Junta de Coordinación Política. Yo estuve ahí el día que se les ofreció, propongan integrantes para el comité de evaluación. ¿Y qué crees que hicieron? Ay, no, nosotros no. ¿Para qué? Para esto, para utilizarlo después en la narrativa ruidosa de comunicación como una mala No, es al oposición. revés. Diputado Palma. Bueno, yo creo que esta es una mala historia. De principio a fin nosotros votamos en contra. Y no votamos en contra por dogmatismo, votamos en contra porque estábamos convencidos de que es un mal procedimiento y lo que pensábamos se está demostrando en los hechos. Está lleno esto de suspicacias, cómo se va, rompiendo la inercia de los registros, de pronto aparecen 34,000 personas, son ciertas, pues sí deben de serlo. Sí. Esa no es la discusión. La discusión es quién los lleva a registrarse, cómo fueron a registrarse, de qué manera y con quién están vinculados. Desde luego no estamos pensando que son robots o cosas de ese tipo, ¿no? Finalmente el control del proceso está siendo dominado finalmente por un partido y los resultados van a ser gente alineada por ese partido y finalmente el Tribunal de Disciplina va a ser la parte que asegurará un comportamiento totalmente alineado del Poder Judicial con estos nuevos integrantes. Por eso nosotros estuvimos en contra. Ahora está caminando un proceso lleno de problemas. El financiamiento, el tiempo, están solicitando el INE la posibilidad de la ampliación. Me sorprende verdaderamente de que ahora estén negociando el presupuesto. Bueno, ¿qué no? Para poder llevar a cabo una iniciativa se tiene que tomar en cuenta la suficiencia presupuestal y cómo se va a desahogar. Bueno, pues ahora Eso resulta, eran otros tiempos. Ahora resulta Eso eran otros de tiempos, que ahora ya están no. tratando de llevar a cabo un acuerdo para que bajen el presupuesto. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que se lleve a cabo un proceso que no tiene certeza sobre su costo y sobre su instrumentación? Vamos a la última ronda, 1 minuto y medio por cada uno, por favor. Pati, lo que quieras responder, pero tú A ver. fuiste alguien cercano a Calderón en 2006. No sé si quieres dar réplica. No, pues las instituciones les sirvieron a ellos para ratificar sus triunfos y ahí sí servían y estaban bien. Cuando no les es favorable, entonces critican y desechan todo y desaparecen todo como lo están haciendo ahora de un plumazo. Me parece que este debería de ser un proceso muy serio. Van a ser las personas que van a llevar la justicia en este país y tomárselo hacia la ligera. Si pregunto, oye, ¿y quién diseñó ese examen y cómo está hecho ese examen? Porque los comités de evaluación, las personas que eligieron no están preparadas para eso. Había alguien que era un representante del INE de Morena en Tamaulipas. O sea, de verdad, alguien cercano, por otro lado, a Tabasco, a Dan Augusto. O sea, hay que tomarse en serio las cosas. De lo que siempre les digo, ahorita ellos van a ser víctimas un día de lo que han estado aprobando. Y esperemos que lo que hoy decidan, o sea, como dicen, por el bien de México. O sea, vuelvo a lo mismo, yo no quiero que le vaya mal a México, pero sí me parece que si quieren que creamos en su proceso, que transparenten quiénes se inscribieron, de dónde vienen esas personas que se inscribieron y si todos Bien. tienen título de abogado. Julián, 1 minuto y medio. Mira, yo lo que creo
que al final estamos, lo repito, ante un gran fraude. Desde que inició esto, se dijo vamos a reformar el Poder Judicial para que pudiera acabarse la impunidad, para que hubiera juicios justos, para que no hubiera corrupción y para que, por supuesto, pues se acabaran con los amiguismos y todo aquello que se dijo y muchas cosas más que se dijeron. Nada de eso resultó cierto, porque estamos acabando en que hay 3 grupos, uno en el Poder Judicial y 2 más que son los que más cantidad de personas manejan, son en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, que llenaron así con gente que invitaron, claro, no son robots, son personas. Y todos por ellos merecen respeto y todos tienen dignidad por el hecho de ser personas. Pero eso no quiere decir que quienes los mandan ahí estén pensando en que ellos van a participar realmente. Están tratando de llenar un espacio para justificar un proceso que está mal de principio a fin. No van a elegir los ciudadanos de este país a los jueces. Que la gente lo sepa, lo van a elegir grupos reducidos, comités de evaluación en estos 3 lugares, en el Poder Legislativo, el Poder Judicial y en la Presidencia, para que al final de cuentas tú puedas, a partir de lo que ellos... y en medio de ello hay insaculación, no, una tómbola, una rifa con los nombres que hay caen y a ver quién sale. Entonces, esto no es serio, no va a un buen lugar. Yo qué más quisiera... Y la verdad, porque al final todos, en algún momento de la vida, seguramente vamos a necesitar de los servicios de un buen juzgador. Arturo, Pati, tú, Juan, el diputado y yo. Sí. Y muchos, y los que están aquí en el set, pero no se hacen las cosas así de mal. Debía de importarles un poco, tantita pulcritud en el actuar en Morena. Arturo. Pues Un minuto y medio, Arturo. los que están aquí a mi derecha, ¿no? Con excepción de Juan Pablo, Gracias. por supuesto, ¿no? quisieran que los privilegios y los beneficios siguieran siendo la máxima. Yo les quiero recordar, ahí en casa, que Ortiz Mena, este ministro que fue a burlarse de nosotros en Harvard, no era producto de una carrera judicial, era producto del gabinete de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Saben cuál fue la mejor actuación? Lo mejor que hizo Ortiz Mena como ministro de la Suprema Corte, condonar 320 mil millones de pesos a empresas. Eso quieren los que tengo aquí a la derecha. Nosotros vamos por la austeridad republicana. Ya no queremos que estos señores ganen lo que ganaban. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a quitarles el conflicto de interés. Un consejo de la judicatura que verdaderamente no servía, con cerca de 49 casos de abuso sexual que nunca fueron procesados por un tribunal de justicia disciplinaria. Y finalmente, la elección popular. La elección popular. A ti que estás ahí en tu casa, a ti que nos escuchas, te va a tocar elegir a los jueces. Ellos le tienen mucho miedo a eso, porque ya saben lo que viene, ya saben que se acaban los privilegios. Bien. Diputado Palma, Ni la minuto y medio. mitad es verdad. Pues, a estos amigos los que les gusta es tener procesos alineados, desaparecer instituciones, crearlas a modo, tenerlas bajo un procedimiento sometido. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque le temen a un juicio judicial verdaderamente autónomo y que pueda en un momento determinado conocer y sancionar los abusos que se están teniendo. Por eso, aparte de todo el proceso, insisto, el famoso Tribunal de Disciplina va a ser una especie de una pistola puesta en cada juez que en un momento determinado, si no actúa como se pretenda, puede ser sancionado y puede ser un momento incluso desvinculado, con criterios verdaderamente abstractos, muchos de ellos, porque interpretará cuando el interés nacional está en un momento determinado afectado. Entonces lo que tienen es un mecanismo de alineamiento, de disciplina profundamente autoritario y tener un poder judicial sometido, como tiene sometido al Congreso, porque se trata entonces de tener un presidencialismo omnímodo. Es lo que quieren hacer y es lo que están instrumentando. Diputado Samuel Palma, gracias. Al contrario, Yulén Rementería, muchas gracias. Gracias. Nos faltaron muchas cosas que decir. Pero Habrá que hacer una mesa de 1 hora entera, ¿verdad? Bueno, será bueno. Yo estoy de acuerdo en eso. Arturo Ávila, gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Patricia Flores, muchas gracias. Son los diputados en fórmula como cada martes a estas horas de la noche. La pausa es breve, no se vaya.